Hoy vamos a tratar de ver un poquito de cómo volar el avión, si rich of peak, lean of peak, o sea, cómo corregir la mezcla cuando estamos en vuelo. Esto normalmente de 5.000 pies para arriba, corrijamos la mezcla y nosotros cuando llegamos a los 5.000 pies estamos en este punto. En este punto, ¿por qué? Porque la mezcla está rica. Entonces, desde la línea esta hacia la derecha tenemos rich of peak, o de la línea hacia la izquierda tenemos lean of peak. Muy bien. Entonces, nosotros estamos con la mezcla rica, empezamos a sacarle mezcla, empezamos a tirar el comando de la mezcla hacia atrás y la temperatura de AGT empieza a subir. Empieza a subir la temperatura de AGT, también sube la temperatura de la cabeza de cilindro, hasta que llegamos a un máximo donde hace el pico. En esta línea negra vemos que es el pico. Cuando estamos acá en el pico tenemos dos opciones. O volvemos a enriquecer la mezcla, le volvemos a meter para adentro para darle más nafta y entonces nos volvemos a colocar en algún lugar de este sector de la curva. O si desde el pico seguimos empobreciendo la mezcla, obviamente que si vamos hasta el fondo el motor se va a parar, se va a detener, pero nosotros lo podemos tomar en algún lugar por acá. Entonces significa volar rich of peak del lado de la mezcla rica o lean of peak del lado de la mezcla pobre. ¿Qué es lo más importante acá? Es la temperatura de cabeza de cilindro, que la temperatura es lo que rompe el motor, es lo que rompe los cilindros, es lo que rompe las válvulas, porque la temperatura le disminuye, si uno recalienta la cabeza de cilindro, el material disminuye la resistencia hasta la mitad cuando pasa a los 420, 440 grados Fahrenheit. Acá abajo tenemos la curva de la potencia también. Entonces vamos a ver cómo varía la potencia a medida que nosotros le variamos el consumo de combustible, que es la línea roja. Entonces, volviendo, empezamos a reducir la mezcla. El manual te va a decir que lo puede volar en el pico. Si lo vuelas en el pico, lo estamos volando en este sector. ¿Qué sucede en ese sector? Fíjate lo que pasa con la temperatura de la cabeza de cilindro. Está casi en el pico. Y la potencia está bastante bien, o sea, porque si este es el pico, está casi en el pico. O sea, estamos volando con un poquito menos de potencia, un poquito menos de temperatura que la máxima, y estamos ahorrando mucho combustible porque estamos volando en el pico. Ahora bien, yo no recomiendo que lo volemos en el pico, si bien te aumenta la autonomía, las temperaturas de cada cilindro bastante altas. Como también el manual te dice que lo vueles a 50 grados del pico. Si nosotros vemos, acá cada cuadrito de esto vale 50 grados, nosotros estaríamos en un lugar por acá. Y si estamos volándolo por acá, fíjate la cabeza de cilindro está casi en el pico. Entonces este tampoco lo recomendaría como que tenemos que volar. Cuando vuelas del lado rico, o sea, corregimos, llegamos al pico, volvemos a enriquecer la mezcla y nos vamos hacia atrás, decayendo en la curva, lo mínimo que hay que volarlo es con 100 grados del lado rico. Entonces, estamos acá, en este punto más o menos, fíjate que la diferencia entre este punto y este punto son aproximadamente 100 grados. Entonces, estaríamos por acá. ¿Qué sucede acá? La temperatura de cabeza de cilindro ya cayó. Y como la curva de potencia se mantiene más o menos constante en este sector, nos está dando que la potencia con una buena potencia. 125 en el iComing que yo vuelo de inyección es el best power. Entonces esta curva varían para cada motor varían, pero estarían en algún lugar por acá. Entonces con 125 grados abajo tengo una buena potencia y la temperatura de cada cilindro más baja que el pico, lo cual me permite conservar el motor. Siempre al lado rich of peak. Si llegamos al pico y seguimos sacándole mezcla, sacándole nafta, vamos a notar que las curvas caen más abruptamente del otro sector. Por eso, este sector es muy bueno para ahorrar combustible porque vamos a gastar menos que en el pico. Estaríamos en un sector siempre tomando en cuenta por lo menos 20 grados, que sería en algún lugar acá, la diferencia acá 20. Normalmente se hace con 50 grados, que estaríamos aproximadamente en esta línea. Entonces la caída desde acá a acá son 50 grados, estaríamos volando en este sector. Fíjate lo que pasa acá. La temperatura cae abruptamente y se vuelan unos 30, 40 grados abajo
30 grados fácil abajo de cabeza de cilindro que volándolo Richos Peak. Y la potencia obviamente cae, por lo tanto sacrificamos algunos nudos, pero ganamos en autonomía. Esto sucede, estamos hablando cuando estamos volando a potencia que son de un 75% para arriba. ¿Qué pasa? Si nosotros volamos alrededor del 60-65%, podemos volar el avión en cualquiera de estas posiciones que no pasa absolutamente nada. Pero cuando estamos arriba del 75%, acá se nos hace una zona donde no se puede volar porque la presión interna de la combustión es tan grande que estamos exigiendo muchísimo el motor. Por eso es que te dicen que si volamos el 75% tenemos que estar afuera de este red box que le dicen, o la caja roja. Por eso estamos trabajándolo acá. Obviamente que como cae la potencia, este red box es más chico de este lado y podemos volar afuera. En cualquiera de estos sectores, ya con menos 25, menos 30 ya estamos afuera del red box. Entonces la combustión, la presión por la interna de la combustión es mucho menor. Entonces no estamos exigiendo el motor y permite que tengamos una vida mucho más duradera antes de hacer el overhaul. La otra cosa importante es que si vamos a volar, para volar Linux Peak, todos los cilindros tienen que recibir la misma cantidad de combustible o aproximadamente bastante balanceado. Por eso hay unos inyectores GAMI que se encargan de eso, para que cuando selectamos uno de los cilindros en esta posición, no tengamos un cilindro por acá, otro por acá u otro por acá, si hay una dispersión tan grande. Lo correcto es que el cilindro esté acá, el más cerca del pico, y los otros estén por acá, afuera del pico. El último en llegar al Linux Peak es el que se queda para volar los Linux Peak. Pero bueno, hay motores que no lo soportan porque cuando están el desbalance se empieza a hacer un movimiento, el motor vuela muy desparejo y no se puede volar a este lado. Esto yo lo recomiendo para los motores o turbo o que tengan los accesorios GAMI, que se pueden volar muy pobres y le aumentan muchísimo la vida del motor porque las temperaturas son muy bajas. Si estamos fuera del 75% que salíamos de esta caja roja, podemos volar en cualquier punto que el motor no le pasa nada. Entre el 60 y el 65%, la mayoría de estos motores, esta caja roja desaparece y se pueden volar en cualquier lado. De todas maneras, es bueno tener en cuenta dónde lo vamos a volar, si Richos Peak o Linux Peak.